canari i mig català. Porto 30 anys aquí i vaig coincidir quasi molts anys amb el Cataño, però no el vaig conèixer. Però sé que vam tenir amics comuns. Jo tinc 12 anys menys que ell, però hem compartit amistat de Gran Canària i de Tenerife, i entre les quals tinc dues adhesions de dos poetes canaris, un que han estat també editors de l'obra de Cataño. Un és Osvaldo Guerra Sánchez, que és catedràtic de la Universitat de Las Palmas, i l'altre és Guillermo Perdomo Hernández, que és el director de la Casa Museu Tomás Morales, el poeta canari, tan afí a Verdaguer. Són dos escrits molt petits, molt diferents, un és més personal i un altre és més professional, i després jo faré una lectura, després dels meus companys, de la seva obra. De Osvaldo Guerra. Quiero agradecer la amable invitación para participar en este evento. Hace unos años, con motivo de la edición de la poesía reunida de José Carlos Cataño, en Ediciones Reverso, escribí un artículo que nunca vio la luz, que llevaba por título Fijación de la diáspora. Me gustaría reproducir un pequeño fragmento de aquel trabajo. 2 puntos. En la mayoría de los títulos de Cataño hay una característica común, la mención al lugar, la referencia al espacio, ya sea en la forma de un sustantivo, paraíso, mar, islas, de un sustantivo en sentido metafórico, palabras, de un deíctico, ahí. Pero esa referencia espacial, aparentemente multiforme, insular, marina, paradisiaca o de Yacija, es inherente a otro de los grandes mecanismos de la imaginación creadora del autor, el movimiento. Por ello, podemos afirmar que, en primera instancia, la poesía de Cataño acoge una metáfora del ser errante, barca o nave que ya no busca puerto, sino serse en el trayecto. Ya desde Disparos en el Paraíso podemos encontrar la poesía de Cataño, la triple formulación del errar. Los movimientos, también en sentido musical o rítmico, de partida, de travesía y de llegada, se corresponden ontológicamente con los del exilio, la búsqueda y el encuentro con la tierra prometida. Disparos en el Paraíso, como libro inicial, una plaqueta anterior, Jules Roch, ha sido suprimida del recuento, expone en modo subversivo el planteamiento de dicho errar, pues en él la noción de Edén o paraíso aparece resquebrajada desde su propio origen. La expulsión violenta del paraíso es a la vez deseo de partir y deseo de llegar, ansia por huir del origen, a sabiendas que en el origen está implícito el propio paraíso. Tal circularidad es el motor vital que mueve la propia poesía en diferentes estadios durante toda la producción poética contenida en el amor lejano. Ahora bien, ¿en qué consiste ese errar? ¿De qué modo se puede predicar que el poema es la barca que ha de conducir al poeta en esa travesía que ya se intuye fallida? Con frecuencia se ha señalado el factor de exilio o de éxodo que hay en la poesía de Cataño, sin profundizar en otros aspectos más o menos ocultos bajo la superficie del texto. Es preciso recordar que, etimológicamente, la palabra errar viene del latín errare, que significa no solo andar errante, vagar, sino también extraviarse, equivocarse y, de algún modo, dudar. Errar posee, por tanto, una doble dimensión. Lo que físicamente nos llevaba al simple hecho de moverse por el espacio sin rumbo físico, con el sentido de pérdida del norte, al tiempo que de expulsión del paraíso, ahora se interpreta como un trágico signo para el espíritu, la posibilidad de equivocarse, la culpa y el dolor que ello produce. Errar es entonces hierro. Por eso, el devenir de la poesía de Cataño, en el marco de la metáfora del viaje, es al tiempo un proceso de continua transformación, de búsqueda en la que acecha un inminente peligro. En el helenismo griego, pero también en el judaísmo helenístico, podemos encontrar el refrendo de esta tesis. El extravío fue el signo de Ulises en la búsqueda de su patria. En la tradición religiosa judía, a la que pertenece Cataño por propia decisión vital, se ha predicado el éxodo como destierro trágico y posibilidad de encuentro con la tierra prometida, pero también como medio de expiación de una culpa original, en el sentido de expulsión del paraíso. No olvidemos, por otra parte, que en el Talmud se dice que la tierra verdadera del judío es la propia Escritura.
Me gustaría ilustrar estas reflexiones con un poema suyo que sirva como colofón a estas modestas palabras en homenaje al gran poeta. El texto pertenece al libro A las Islas Vacías y expresa con total claridad la expulsión de Sefarat. Dice: en breves lenguas fulgurantes resplandecemos y duramos. Una sílaba trémula o la palabra que se abisma por saber si ella es abismo, y siéndolo, dónde lo roto y cómo sostener un decir de mañana malherida. Lengua y llamarada, nuestro cuerpo breve buscaba la voz que nos decía. Leeré ahora el texto de Guillermo Perdomo. Guillermo Perdomo, además de poeta, es nieto del gran poeta Perdomo Acedo, del grupo surrealista de Gran Canaria. Dice: Cataño en el recuerdo de una amistad. Mi conocimiento de Cataño fue en 1994 a través de su librito Escritos en la colección Paso sobre el mar, que llevaban Eugenio Padorno, Pepe Juan Delgado y Osvaldo Guerra. Una colección en la que había que suscribirse y pagar previamente antes de recibir el libro, si mal no recuerdo. Después sabría de su vida y de sus obras de forma dispersa hasta que por el 2006 entablamos trato directo y yo pude encargarme de algunas cuestiones que tuvieron que ver con la edición de su poesía reunida 1975-2005. Precioso momento editorial en verdad, un hecho puro por amor a la poesía, maravillosa editorial también, Reverso Ediciones, de trato exquisito y grandísima profesionalidad, todo un lujo poder trabajar con editoras y poeta. Más tarde vendrían nuestros encuentros y esa amistad y respeto por mi parte, proyectos e ideas en charlas amenas en el Hotel Madrid, en el Parque San Telmo, en el Piemonte, donde nos gustaba reunirnos y contemplar las canteras desde su balcón. Encuentros y tertulias, a veces solos, a veces acompañado, y, estuviera presente o no con nosotros, siempre estaba Carmina. Muchos proyectos siempre, poeta singular Cataño, gran poeta y un gran tipo dentro de ese mundo de mareas, de pleamares y bajamares en el que vivía y soñaba. El meu torn. Mitja hora. El meu torn. Ràpid, rapidito, com dicen los canarios. Jo he decidit llegir uns quants textos petits del seu diari, més que no pas poesia, que trobo que hi arribaré a un joc del que vull parlar una miqueta. ¿Cuál fue el paraíso que perdí? 1974. Aún no ha salido de Tenerife, le quedan unos días para su viaje a Barcelona. ¿Cuál fue el paraíso que perdí? ¿Por qué una insignificancia te aboca al abismo? Una copa mal tomada quizá tuvo la culpa. No hay nada que decir. Hay nada y la sangre enmohecida que recorre mis órganos. Tiempo perdido en emociones y sentimentalismos y toda posibilidad de reconstrucción. La negativa dolorosa a escribir algo. Cada palabra que me lean deberían tomarla como la aguilla que exuda la herida, justamente la herida del vacío. Valdemoro me llama a la hora del almuerzo. Valdemoro es Carlos Eduardo Pinto, poeta, editor de José Carlos Cataño, gran amigo y galerista con su gran galería Artísar, y al cual expuso bastantes obras y expuso los suyos también. Valdemoro me llama a la hora del almuerzo. El exterminio de la luz ha ganado el premio de edición del Pérez Armas. Por un voto de diferencia, la novela no ha conseguido el premio grande, es decir, el dinero con que pretendíamos marcharnos a Martinica. Todo va bien, me dice, aunque los ojos del jurado andan furiosos desde que saben que el autor del exterminio de la luz, Pórfido Santos John, es un heterónimo, un seudónimo, como dicen los muy ineptos, que van a saber de Pessoa o de San John Peirce, cuyas iniciales nos proporcionaron el nombre de Pórfido.
Aún así, hemos conseguido marear a los miembros del jurado y a los periodistas con declaraciones de Santos John que nuestro amigo Chantry ha remitido desde San Francisco. Más furiosos deberían estar si supieran que buscábamos, con una novela de aventuras escrita en 30 días, burlarnos de los críticos literarios y de la nueva moda de la literatura canaria. El interior del vaso es vacío, la isla es vacío, la realidad es vacía, todo pasado es vacío, nosotros mismos somos vacíos, solo estamos dando vueltas, festejando un cerco en torno a lo irrecuperable, lo innombrable, le escribo a Valdemoro, sentado en la terraza del Zúrich, en la cabecera de las Ramblas. 1974, diciembre, 17 de diciembre. Mi madre murió a las 8:30 de la noche. Yo había pensado regresar de Barcelona ayer por la tarde. Está muerta. Si algo siento es no haberle podido alegrar un poco sus años de enfermedad. El asma y la humedad de esta laguna acabó con ella. Yo también tendré algo que ver con todo eso. Y sin embargo, me amaba y yo también a ella. Siempre la amé. Después de 2 meses de sequía, llueve sobre la isla. 1975, no hay fecha correcta, Brosa. En la televisión The Great Houdini, recuerdo el almuerzo con Brosa en la pizzería Sorrento de Barcelona el pasado otoño, absolutamente congelado, yo bajo el toldo en la acera. Brosa hablaba de Frégoli y yo, espantosamente resacoso, tratando de recuperarme con el mezquino tintorro que escanciaba Sánchez, le dije que en Tenerife había una comparsa de carnaval llamadas los Fregolinos. Supongo que se hizo un silencio polar. Pruebas fotográficas para la identidad de Pórfido Santos John. En el jardín y en la biblioteca del padre de Valdemoro, que era el psiquiatra, Carlos Pinto, gran poeta también. Sí. Robó un libro para regalármelo, Rum, de Sendrars, que es la misma casta que El exterminio de la luz o Los cuentos inmorales de Borel. Una foto que se hicieron y la juntaron las caras para hacer el retrato de la cubierta, de la contraportada del libro. Que es Carlos Pinto con Cataño. Pórfido Santos John, exacto. Esta mañana Sánchez me levantó para ir a ver a Jim Ferrer. Había oído que Paz, su corresponsal, estaba en Barcelona. Sin darme tiempo al desayuno, me llevó al despacho que aquel otro tiene en Esplugas para informarse. Fue impactante conocer a Jim Ferrer en persona. Colgaba y descolgaba el teléfono de una manera frenética, como si le hubieran dado cuerda y apagando y encendiendo el ventilador. Y Sánchez, en efecto, insistía, trataba de saber si Paz estaba o no estaba alojado en el Hotel Colón. Sí, sí. Fuimos a verlo a Octavio Paz, fuimos a verlo un grupo de la facultad y nos atendió. En el 75. En el 75 y nos atendió maravillosamente. Y creo que lo habíamos levantado de la cama. Fuimos a las 12 al Hotel Colón, pobre Paz, había trasnochado y bajó y nos atendió. Sánchez Rabaina llevaba unos poemas en un Consejo a los jóvenes vanguardistas. Empezad a escribir un diario a los 17 años. Decidlo todo, contadlo todo, mentid, blasfemad, santificaos y sin mayores complicaciones formales, cuando alcance un grosor estimable, tituladlo, como lo estoy haciendo yo, literatura. Eh, 1975, en las inmediaciones de la calle Aviñón, en lo que podría ser mi nueva casa compartida con Sergio y los otros canarios, una planta destartalada de altas habitaciones sin instalación eléctrica ni cédula de habitabilidad. Encienden las velas a las 6 de la tarde, deprimente, como las noticias del país. Cuando regreso por la noche, M ya estaba en casa. Salió a recibirme mientras me comunicaba con alegría la muerte del dictador. Compañero, es que nos quedamos sin tiempo. Ah, vale. Aparte de esta mesa, ¿hay más? No, ya no. No, ya está. Pero es que a las 9:15 nos echan. La última. Primera carta de Valdemoro a través de Ernesto. Me notifica la muerte del joven Casanova Ayala, el que nos birló por un voto el premio Pérez Armas de novela. Un accidente trágico, muerte por asfixia en el baño, aunque alguno ha hablado de suicidio. No había cumplido los 20 años. Efectivamente, no es
Casanova de Ayala, sino Félix Francisco Casanova, hijo del poeta Casanova de Ayala, que murió a los 19 años, nació el mismo año que Cataño. Y aquí, el mismo día, en el mismo, un diario de Félix Francisco Casanova, y acabo de ganar el Pérez Armas. Estupendo. El dichoso Bernardo Borace Martín me ha dado una gran alegría. 125 calas. Tengo música para rato. Todo lo que escribo en este cuaderno son pollabobadas, excepto algún que otro poema, pero es que a mí solo me ocurren pollabobadas. Y es que la verdad es gilipollas, es mucho mejor que la mentira, pero no voy a hacer un cuaderno de mentiras. Esas están ya escritas en El invernadero y El don de Borace. De todas formas, cuadernos con verdaderas pollabobadas como este me pueden servir para libros buenos de mentiras como los ya antes citados. Y por lo tanto, dinero, música, yo me entiendo. El día 20 me entregaron las 120.000 pesetas al contado y mi lindo diploma honorífico y todo. Pórfido Santos John, el que quedó en segundo lugar, es Carlos Pinto Trujillo y José Carlos Cataño. Mierda para ellos. Bien, ole. El año del origen. Este poeta creo que hubiera llegado a ser un gran poeta también, el Francisco Casanova, seguramente. Bueno, ¿quién ve a continuación? ¿Jordi o...? Yo voy a hacerlo muy rápido, porque se nos acaba el tiempo. Y bueno, yo conocí a José Carlos muy al principio, en los años 84. Y luego lo vi yo creo que con José Luis Jiménez de Frontín, los dos muy elegantes, dos personajes. Y luego yo recuerdo que la primera vez que charlamos y tal, nos cambiamos libros y me dio ya 3, Hispanos del Paraíso y estos dos, que Tu boca los cielos y Muerte sin él. Yo tenía aquí toda una red que recuerdo que había notado cuando leí Muerte sin él. Pues aquí puse todo un esquema de lo que me había... Sí, todavía estaba dentro de la máquina, lo conservo y lo había hablado con José Carlos cuando nos encontramos en un bar que había allí en la diagonal con Paseo San Juan. Además siempre nos encontrábamos por la calle y decimos, quedemos algún otro día. Y entonces ese día no quedábamos, pero quedábamos otro día y entonces íbamos al bar. Y sobre todo nos vimos entonces bastante, no tanto como muchos de los que estáis aquí, pero sí nos vimos bastante cuando yo volví de trabajar en Italia. Y entonces es cierto que habéis nombrado Montale, que es cierto que le gustaba muchísimo, creo que ha sido Arnau, ¿no? Y yo le hablé bastante también, y entonces estaba en el Piamonte, y le hablé pues de algunos pintores que no conocía, como Mario Sturani, ¿no? Que tenía, de Pavese, claro, ¿no? Pavese sí lo conocía y muy bien. Y hablamos también de Pasolini, pero le interesaba mucho esto de la pintura, y esa pintura un poco antiburguesa, ¿no? que existía en el Piamonte, y es decir, cómo los artistas del Piamonte habían destruido la misma tradición de la monarquía saboyesca, etcétera, ¿no? Y habíamos hablado de eso, pero de la poesía no hablábamos mucho, de la suya y de la mía, de eso casi no recuerdo hablar. Sí recuerdo beber, pero no recuerdo hablar, ¿no? Luego, luego nos vimos en el aula de poesía, ¿no? En el año 2009 fue la última vez, ¿no? Sí, fue en un acto donde leyeron el y Albert Roch, y luego mucho antes, en el 90, pocos, en un acto donde estaba, en fin, una cantidad de gente que se llama Poesía y Creación, donde estuvo con Gastón Vaquero, nada más y nada menos, ¿no? Y estaba Rindo Barbeitos, estaba Jaume Pont en una mesa, en fin, luego fuimos a cenar a Carniceres, me recordaré toda la vida, una cena muy Pasolini. Bien, no voy a leeros esto de lo que había leído, porque me parecía que sí que había dos mundos, ¿no? Una realidad pretendida y una realidad contra la que se enfrentaba, etcétera. Pero para aligerar, yo cuando leí Muertes de Tu boca los cielos, yo recuerdo que había momentos que me impresionó muchísimo cómo estaba contra las sensibilidades estas, ¿no? Burguesas, contra esas cosas de los melodramas, etcétera. Y entonces cómo desdramatizaba muchísimas de las situaciones que en otro caso sería un drama, ¿no? Por ejemplo, cuando Gonzalo y Alberto, ¿no? Comparten, digamos, la mujer, pero uno no lo sabe, quiero recordar, ¿no? Creo que es Alberto el que no lo sabe.
porque es Alberto que dice, invéntame, ¿no? Es decir, que entonces cuando lo inventa, no lo sabe y llega un momento que dice, bueno, simplemente él dice, cuando lo supo mi hermano, se lo dije a mi hermano y tal, no pasó nada, ¿no? Es decir, eso que hubiera sido un drama de Tirso de Molina, ¿no? En cualquier otra situación, aquí pasa desapercibido. O como, por ejemplo, pues relata las situaciones de sexo, ¿no? Que a mí me parecen muy divertidas, algunas de ellas, ¿no? Sobre todo por los diálogos entre Raquel, ¿no? Y cómo se lo tomó Raquel, que viene de... Hay un trozo que dice que cuando oye Rajistán, ¿no? Raquel va y dice, un momento, ahora vuelvo, ¿no? Y entonces viene la de donde sigue, y es que cada vez que oigo Rajastán tengo ganas de masturbarme, ¿no? Y entonces dice, a veces yo lo utilizaba, ¿no? Y decía, en el estado de Rajastán, y para ver si ella se ponía cachonda, ¿no? Sí. Es que claro, no era sarcástico, pero tenía un sentido del humor, ¿no? Brutal, ¿no? Sobre todo eso. Bueno, para decir, qué bueno eres Alberto, ¿no? ¿Por qué haces todo eso? ¿Por qué te convertiste y quisiste casarte conmigo? Nunca lo entenderé. Dice, bajé la cabeza con deseos de huir, volver a Ceuta, coserme de nuevo el prepucio y abrazar la fe católica. Una situación inenarrable, ¿no? Me parece. Algunos todos que tenía aquí, dice, al contrario de otras mujeres que conocí, en el sentido bíblico de la palabra, Raquel no necesitaba fases previas para estimularse, ni declaraciones verbales para relajarse. Es una cosa muy burguesa de manita y tal, y de luna, claro, de luna, ¿no? Dice, bastaba tocarle las pantorrillas, agarrarle fuerte por detrás su negra y rizada cabellera y mostrarle el membrum. Ella se encargaba de todo lo demás. Lanzaba un pequeño gemido obsceno, lo agarraba con sus manos de dedos largos y afilados y se besaba el clítoris con él. Y siempre, inexplicablemente, uno rodaba hacia adentro y se sorprendía, como si fuese por arte de Birli Birloque, de estar copulando con la pequeña zorra judía. Al contrario de las otras mujeres, Raquel se satisfacía con un solo orgasmo. Me obligaba a retirarle el membrum una y otra vez, solo por el placer que experimentaba cuando le embestía de golpe. Le gustaba que le diera fuerte al principio, flojito después, como si estuviéramos bailando, decía. Un movimiento lento y circular y a punto de caer. Cuando llegaba a ese límite, brusco empujón y vuelta a empezar. Es decir, cómo va relatando, ¿no? Bueno, y cuando llega al final están ya... están follando porque él intenta hacer un poco el amor y la otra sigue hablando lo que tienen que hacer de cuando él presentará a sus tíos, ¿no? Es decir, estas situaciones que en aquel tiempo eran casi un poco sagradas, ¿no? Para aquellos jóvenes que estudiamos un poco estábamos entre el franquismo y aquella especie de paso hacia la democracia, ¿no? Y que con las mujeres para algunos podía haber un milagro, ¿no? Entonces, cuando te encontrabas unas historias de este tipo, ¿no? Que éramos romántico-marxistas casi. Es un término de difícil encaje, pero que si os podéis a pensar bien, veréis que éramos un poco, sobre todo las facultades, éramos románticos por un lado y marxistas por el otro, ¿no? Y entonces, bueno, ver estas situaciones nos creaba realmente mucho impacto, ¿no? Vale, gracias. Gracias. Els que vam conèixer d'aquí la majoria el José Carlos, en realitat hi havia el personatge, que era l'amic que teníem i el que era pura literatura, i després hi havia el gran poeta. I moltes vegades el personatge ocultava l'autor, no? el gran escriptor. I en aquesta dialèctica, malauradament, tenies la sensació que acabava guanyant el personatge, no? Vull dir que el personatge es menjava massa sovint el gran escriptor, el gran autor. Parlar amb José Carlos era extraordinari, era la literatura pura, era una persona d'uns coneixements literaris extraordinaris i no tenia aturador, podies començar amb una hora i passaves hores fins que l'alcohol, esclar, ja acabava amb la conversa, no? Però era realment una persona fascinant. I
A mi de sempre el que em va fascinar i impressionar era la seva potència com a poeta, la seva gran veu al límit. S'ha estat parlant d'aquestes qüestions i en uns mons per mi desconeguts aleshores, no? que és tot aquest món del judaïsme, aquest món de la poesia vinculada al judaïsme, que ell havia conegut tant i que després amb l'Arnau vaig conèixer més, no? I, clar, per mi era un personatge fascinant. El que passa és que sortia, venia, era un veritable cònsol. Va haver-hi una època, per exemple, que efectivament ell cobrava del govern canari per convidar poetes a Barcelona i efectivament exercia de cònsol i durant... Sí, i durant una temporada doncs ell... Nosaltres presentàvem... Sí, cada mes, cada 2 mesos portava a Barcelona un gran poeta, un gran artista i naturalment doncs convidava els amics a conèixer-los i va ser un moment efectivament que ell feia, no és que era literatura, és que feia de cònsol de les Canàries, de debò, exacte, i efectivament va exercir de cònsol cultural d'una manera molt eficaç i a més els poetes estaven contents, agraïts i era extraordinari tota aquella època. I després jo el vaig perdre una mica de vista, però el que me'n parlava més era un altre amic que malauradament també ha marxat, que és el Joaquim Pibernat, perquè es trobaven els encants. Vull dir, era la conversa, m'he trobat al Catanya, no hi és, etc. I aquí doncs un record impressionant doncs quan el Joaquim li va dir escolta, m'han trobat càncer i que es veu que el Catanya es va posar a plorar. Sí. I el Joaquim... No, me la va explicar ell. Es va quedar impressionat, el Joaquim... Sí. Està. I es va dir... Sí. Sí. I ell es va quedar impactat de com el José Carlos s'havia emocionat quan ell li va dir sí. I bé, això naturalment doncs, no fa gaire, no me'n recordo quan va ser el funeral a Collserola, doncs vam anar els dos a acomiadar el José Carlos, que malauradament se n'havia anat abans que ell. I, clar, tot és difícil de separar quan has estat a la vora d'un escriptor, no? De la seva obra i de la seva vida, sobretot perquè ja no explico altres 1000 anècdotes del José Carlos, perquè era increïble, no? Però jo em quedo amb l'obra, i amb el poeta. Jo crec que és un poeta extraordinari i que tota la seva obra gira al voltant de la poesia, els assajos, també els diaris, i bé, la narrativa jo crec que s'ha de rellegir, s'ha de conèixer, i jo un dels meus llibres preferits és Muerte Sinaí, que quan el vaig llegir em va fascinar, va impactar, em va deixar sense paraules, no? I el que en record d'ell doncs us volia llegir avui un parell de poemes. La tierra bebe la sangre derramada. Las obras se persiguen sobre el duro, inerte humus de mi lengua. El hombre que viene se anuncia que nunca viene.
Yo soy el añadido. La mirada expulsa de la idea del palpitar del quieto mar la seña roja de haber estado aquí. Yo soy el sustraído. El sol disipa rastros, quema, el mirar borrado, disipado como cal, la seña roja de haber estado aquí. La llamarada ahita la garganta de cal y los orificios con cal. Yo soy, en tal dulce desconsuelo, la seña roja de haber estado ya aquí. Bé, hola, bona nit. Per als que no em coneixeu, em dic Vicenç Llorca. Vaig tenir el plaer de conèixer en Cataño, sobretot la meva relació va ser a finals dels anys 90 i començaments d'aquest segle, o sigui, el tombant de segle i de mil·lenni, i certament doncs, és un home que ens ha deixat a tots doncs, una empremta molt clara, com avui s'ha demostrat. Tots podríem explicar moltes coses, jo no penso parlar gaire perquè ens tancaran i no podré llegir, que és el que m'agradaria. I d'altra banda, no hi ha problema? Bueno, doncs llavors, perdoneu, tinc una conferència preparada. Bueno, no sigueu cruels amb l'últim, no sigueu cruels. No, deia que realment avui s'ha demostrat l'empremta que ens va deixar tots, perquè en definitiva aconseguir a Barcelona un dia de maig, una tarda, reunia tant de talent com aquí hi ha hagut aquesta tarda, i no només talent sinó també persones amb una gran capacitat d'iniciativa de transformar la realitat. Aquí hi ha grans creadors de realitat poètica i cultural i Cataño va estar aquí amb tots nosaltres i vam participar a nivells diversos. Jo crec que això és el millor homenatge, el fet que estiguem tots aquí. Però hi ha l'altre gran homenatge, que és el de la paraula. Jo us he seleccionat alguns poemes, si us sembla, més que parlar d'ell. Realment m'ha emocionat molt tornar a la biblioteca catanyesca que tinc a casa i trobar les seves signatures que està llegint aquests dies, coses que ni me'n recordava que tenia, com la seva targeta del Barquito i casa seva, que vam tenir una conversa molt llarga a casa seva, en fi, i d'altres coses que no he pogut trobar perquè les tinc arxivades i havia de treure els arxius i no he tingut temps. Però ja ho faré, ho farem, a veure? Molt bé. Així és que la paraula d'en Cataño. Del llibre A las islas vacías, recuerdo de un día de viento al norte. No demuestres, confirma, la blanca cinta furiosa contra el mar que restalla, ventanas triviales del recuerdo, cómo planea el transatlántico en lo invisible hacia lo intangible, el preciso ondular de tu vida. Kadish por Abraham. El dolor de un hombre es un árbol, la raíz, la luz que tiene enfrente. El cuervo sobre el dolor del hombre es cuanto trata de recordar. Las ramas del árbol son los nervios las llamas del infierno. La inexpresable quietud del suelo, cuanto el hombre pide expirar. Naturaleza. Naturaleza indeseable, previa al nacer del hombre a su deseo. Cuajas la belleza que ignoras y aquel interpela, como si aún viviera tu deseo. Muda, casi espejo, te llamo mundo, realidad nacida en mi deseo y de él desentendida. Al margen, siempre al margen de tus líneas, intransitivo, tú. A las islas vacías. A las islas vacías, las cendras aventadas, a la luz de los faros, hacia donde la voz, hacia donde la luz. El llibre En tregua.
Abandonamos, se decía, una isla sombreada por un volcán y sin adioses. Y creo en la triangulación de la montaña, de aquella montaña que dejábamos atrás, pareja la triangularidad de la isla nueva, que vela el secreto nombre del agua. Por primera y última vez, enrolados en una misma empresa sin nadie que supiera los motivos, y qué importa si había alguno. O nos odiaban o ya nada significábamos en la historia de una isla satisfecha hacia la lontananza, hacia lo que el sol borra con el aura de otra isla tensa, dispuesta a dar el salto hacia otro sol, en otro cielo, nítido, intenso, para otro asalto. Cede la noche y eres tú. Por ser algo, solo eres tú, lo que el viento devuelve y difumina. Al fondo, las imágenes se desleen y lo que imaginado no pudo ser y difundirse. Se esfuman al fondo celajes y destellos, augurios de leve ancla o breve paz, siquiera tregua. I acabaré, perquè no sé com anem de temps, suposo que malament. Doncs vinga, hem acabat. Doncs, amb Disparos en el Paraíso, llegiré seguits 7 poemes, molt curts. Sus ojos, despacio a los míos, no sea tan repentino, inconmensurable su mirar, como si quedos volviesen. No sea tan grande la mirada, abarcándome, no me acepte, devuelva lo alguna vez mirado de principio a fin. La vida ahora tan de pronto en sus ojos me sobrepuje, me piense, me mire, tan fijos me muera, con mis ojos de ellas plenos, yo su voz sea. Así, con tal esfuerzo, desmesurada la pupila, mirando el cielo, abriéndola en visión ilimitada, sin nada dentro, ni sonido, ni vacilante imagen, solo abierta mirada en el viento, a lo largo del cielo. ¿Quién recoge la voz gritada desde atrás? ¿Quién observa la distancia y el salto y el silencio que envuelve en su garganta? ¿Quién de antaño la voz reúne? Quien observa las sombras desatadas, la distancia, el salto, el silencio, toman cuerpo y se desvanecen en la voz del cazador, donde el grito se extravía, con sonámbulo mirar, alguien desde atrás dispara y se aprieta el aire. Solo, al caer octubre, otra vez los árboles remueven los pesares y la luz duda, tocando cuerpos escurridizos, la voz y la mirada se despeñan en el mismo abrazo. Abro los ojos y no hay nadie. Bé, jo volia agrair a tots els presents, a tants amics que ens han acompanyat aquesta tarda fenomenal, fantàstica, amics d'arts, amics de lletres i amics de vida. Moltes gràcies a tots per haver vingut i per haver compartit aquest memorable homenatge, un record tan emotiu a José Carlos Cataño. Ell s'ho mereix. Per últim, vull llegir un poema inèdit, no ben bé inèdit del llibre, que almenys no tenim registrat en cap llibre, però que va sortir a la revista Ínsula el 1980. I diu així, es titula En un vaso de ginebra. La casa ardía sobre el plumaje oscuro del océano. El último olor se desataba en transparente humareda. Hálito, olor de nada, memoria quieta. Sus ojos son ahora rescoldos del vacío por donde escapa el negro ruido último de la vida. Sin besar el rostro, sin despedir al cuerpo que repite la monótona compasión de las paredes. Pájaros de lluvia en suspenso. El cuerpo flota.
en este vaso de ginebra. Como hielo, bebo tus ojos, que son los míos. Míralos. Cortinas inánimes, grandes lonas blancas desplegadas. Aullar del aire quieto por la extensión de la memoria. Siempre la memoria. Gracias. Mi padre dice una frase en una de las entradas que es muy bonito. Dice: somos lo que queda en el recuerdo de los otros, un destello apenas adivinado en un punto al que no volveremos. Gracias a vosotros por haber hecho hoy luz y por haberlo traído del recuerdo a lo que casi ha sido presencia. Gracias. Lugares que fueron tu rostro, escrito entre el año 2000 y 2007, apareció en Bruguera en el año 2008 y es hasta el momento mi último libro de poemas, aunque, o sin el aunque, si bien voy viendo entre mis gavetas cómo se van moviendo esos poemas, esas líneas, esas hojas, es decir, todo aquello que apuntaría a una especie de remodelación volcánica, a una implosión que quizás diera lugar a un nuevo libro. Por otro lado, me permito decir con este dato que soy tremendamente lento escribiendo poesía. Y ya sin más, con un gran recuerdo a Ana María Moix, que ha sido en este libro y en Tregua mi ángel protector para que esos libros vieran la luz. Entonces, de Lugares que fueron tus rostros, publicado por Bruguera en 2008, leeré en primer lugar un poema que se titula Ser de algo. Ser de algo. Ser del sentido. La vocación por cumplir. Cumplir lo que falta, lo que concluye, en claro. El rotundo aparecer de algo entre las nubes. El cielo en orden, lo que falta tan claro. Y otro segundo poema de Lugares que fueron tu rostro, titulado Rumor final. Y cuando cierre los ojos y sientas el sordo rumor del mundo que sigue por la débil memoria de los otros, la raíz del estruendo en las entrañas, y pasee por ellas la luz que ya no sientes, alguien te nombrará en los labios. Tú fuiste la deshabitada sangre. Todo es preliminar. Se deshace la noche en agua, y el mar de noche se deshace, y la trilla de molino, la inerte, traslúcido humareda, respiro de nosotros, espiras en desorden que rebasan la Vía Láctea, alabastro, alabanza, negro líquido, todo es preliminar.